Mi nombre es Susana Torrente Vila Sánchez, trabajo como técnico superior de gestión en la Universidad de Santiago de Compostela. Mi trabajo consiste en gestionar la protección de los resultados que surgen de la investigación de los grupos de investigación de la Universidad de Santiago. El tema de esta charla es la protección de los resultados de investigación y nos centraremos en las patentes. Estos son los contenidos que vamos a abordar en esta charla y a continuación pasamos a la introducción. En este apartado veremos qué es una patente, los derechos que confiere y de todo esto concluiremos por qué es interesante patentar. ¿Qué es una patente? Una patente es un documento jurídico en el que, por lo tanto, encontraremos lenguaje legal y al mismo tiempo estará recogido los resultados de los experimentos de investigación. Por lo tanto, es un documento con un doble cuerpo, digamos, porque por un lado recoge derechos que pertenecen al titular de la patente y por otro lado es un documento que sirve de consulta para la investigación, ya que son avances tecnológicos que en la mayor parte de los casos realizan las empresas con interés comercial. Al tratarse de documentos legales, todo lo que tiene que ver con las patentes está recogido en legislación. Aquí podemos ver tres tratados internacionales. El primero es el Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y es relevante destacar que están relacionados con el comercio, porque tenemos que ver el sistema de patentes como algo que es útil en el tráfico económico. No es un mérito científico. El Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883. Este es el acuerdo más relevante en cuanto a los derechos homogeneizados para más de 160 países en el mundo que regulan un derecho de prioridad que luego a continuación veremos en qué consiste. Y el Tratado de Cooperación en materia de patentes que regula lo que es la tramitación de las solicitudes internacionales. También tenemos legislación a nivel comunitario, el Convenio sobre la concesión de las patentes europeas y la directiva, es relevante la directiva relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Y en España tenemos la Ley de Patentes, que es lo que más directamente nos aplica y recoge los puntos anteriormente mencionados de los tratados tanto internacionales como los de la Comunidad Europea. Otros derechos de propiedad industrial son las marcas y los diseños industriales, que no los debemos de olvidar, aunque esta charla trata fundamentalmente sobre las patentes. No están reñidos unos derechos con otros. Aquí podemos ver un ejemplo bastante claro sobre marcas que son signos distintivos que utilizan las empresas en el tráfico económico para diferenciar sus productos, los productos que ponen en el comercio, de los productos de otras empresas. Podemos reconocer Plavix perfectamente por la caja, ese color característico con las letras blancas, el tipo de letra, el logo de Pfizer ya es muy reconocible. Y como decíamos, unos derechos de propiedad industrial no están reñidos con otros. Por ejemplo, en el caso de Spiriva, se trata de un principio activo para el tratamiento de enfermedades pulmonares crónicas. Consiste en una pastilla que se introduce en este cacharrito que vemos en la presentación y lo pulveriza. Pulveriza esa cápsula y se aspira. Para este tratamiento tenemos patentes, aquí se recogen 3, pero hay muchas más que protegen el producto, el procedimiento de fabricación, el uso, etc. También se protege la marca, Handy Haller, la del cacharrito, y también se protege su diseño. La marca protege ese signo distintivo que lo diferencia de otros productos en el mercado y el diseño protege su apariencia. Por lo tanto, todo es útil para poner estos productos en el mercado. Nos centraremos principalmente en las patentes porque son los que protegen los resultados de la investigación. Las patentes son interesantes porque confieren derechos de exclusiva a sus titulares. Pero estos están limitados en el tiempo, no duran más de 20 años, excepto en los casos de medicamentos y productos fitosanitarios que se podrían ampliar por un máximo de 5 años más, es decir, podrían llegar hasta 25 años la protección, y también es un derecho de exclusiva limitado al territorio. Hay que dejar claro que no existen las patentes mundiales. Lo que existe es una solicitud internacional
que es un procedimiento administrativo que veremos posteriormente. ¿Cuáles son los derechos que realmente la patente confiere al titular? Hay muchos, la ley recoge esos derechos y vamos a ver los más generales. La patente confiere al titular el derecho de impedir que un tercero, que no cuenta con su consentimiento, fabrique, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice el producto objeto de la patente. Por lo tanto, es un derecho de exclusiva, porque si yo, que soy titular de una patente, puedo prohibir a otro que fabrique, yo soy el único que va a poder fabricar. Si impido a otro que introduzca en el comercio un producto, yo soy el único que lo va a poder introducir en el comercio. Por lo tanto, confiere al titular de la patente unos privilegios en cuanto al comercio. También la patente confiere a su titular el derecho de impedir que un tercero utilice un procedimiento que sea objeto de la patente. Por lo tanto, estamos viendo que se pueden proteger productos y se pueden proteger procedimientos. Estos derechos que confiere la patente están recogidos en la ley de patentes, pero tampoco son ilimitados. Veíamos que se limitan en el tiempo y se limitan en el territorio. Y además, lo que nos puede importar como investigadores es que también se limita para ciertas actividades. Y una de ellas son los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales. Se tienen que cumplir los dos requisitos, que sea en el ámbito privado y que sea con fines no comerciales. Es decir, si nosotros vemos un cortacésped que está protegido en una patente, que es estupendo y maravilloso, nosotros podemos reproducir ese cortacésped en nuestro garaje y utilizarlo en nuestro jardín. Lo que no podremos hacer es fabricar cortacésped en nuestro garaje y ofrecérselo a nuestros vecinos por un módico precio. Ahí estaríamos infringiendo la patente del cortacésped. Los derechos del titular de una patente tampoco se extienden a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada. Esto es importante a la hora de realizar investigación, ya que no debemos de preocuparnos de qué es lo que está protegido por una patente, porque no lo vamos a infringir siempre y cuando nuestros actos tengan un fin experimental y se realicen sobre el objeto de la invención patentada. Por lo tanto, no debemos de estar preocupados por si estamos infringiendo una patente cuando estamos realizando actividades en el laboratorio. Otra cuestión es que esos resultados de investigación queramos ponerlos en el comercio o queramos explotarlos. Ahí tendremos que tener cuidado y consultar con un profesional. No debemos de confundir el derecho a impedir a un tercero que realice ciertos actos, como la fabricación, la introducción en el comercio, etcétera, con que nos dé un derecho positivo a fabricar. Antes de fabricar, tendremos, aun siendo titulares de una patente, antes de fabricar tendremos que ver y estudiar si hay títulos de propiedad anteriores que nos puedan prohibir a nosotros que fabriquemos eso. Tendremos que tener en cuenta también, sobre todo hablando de medicamentos y productos farmacéuticos, tendremos que tener en cuenta las autorizaciones de comercialización. No por tener una patente vamos a poder poner un principio activo en el comercio. Primero tendremos que pasar las autorizaciones de comercialización que nos tienen que otorgar las autoridades sanitarias. Por lo tanto, nos da derecho a impedir que otros hagan. Nos da derecho a, digamos, eliminar competidores en el comercio. Así, de esta manera, este es un ejemplo en el caso del mercado farmacéutico. Las empresas farmacéuticas, las grandes empresas farmacéuticas, manejan cifras astronómicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de principios activos extraídos del Orange Book del año 2009. Podemos ver cifras de billones de dólares. Sin embargo, en el caso del COSOP, en el tercer renglón, vemos que las ventas anuales son de 190 millones. Previamente, el COSOP vendía billones también. ¿Esto qué ocurre? Pues que en el año 2009 ya están los genéricos en el mercado. Por lo tanto, las ventas de Merck para este producto descendieron drásticamente. Esto pone de manifiesto la importancia que tiene ese privilegio que confiere la patente a su titular, porque se traduce en beneficios económicos.
Otro modo de beneficio económico, que no es tan directo, pero sí es igualmente efectivo, es en el caso de las spin-off. Las spin-off que pueden surgir de la universidad, de organismos públicos de investigación, incluso de empresas. En este caso, el ejemplo es Bonecare International, que es una spin-off de la Universidad de Wisconsin, y se vendió finalmente a Genzyme por una cifra de $600 millones. Fue un buen negocio montar esta empresa en el año 99, cuando fabricaron, en el año 99 se aprobó por la FDA un producto derivado de la vitamina D2 y se vendió en el año 2005. Esta empresa estaba basada en una fuerte protección de sus resultados de investigación y podemos encontrar más de 200 solicitudes de patente en las bases de datos. Bueno, son números sorprendentes y las patentes tanto son un valor económico de ganar dinero como son una carta de presentación para inversores, para clientes, para competidores. Podemos eliminar competidores del mercado por tener solicitudes de patente y decirles, oye, ten cuidado que nosotros estamos investigando aquí, mira a ver por dónde vas. Por lo tanto, son muy relevantes en el terreno comercial, principalmente para las empresas farmacéuticas porque mueven muchísima cantidad de dinero. Por lo tanto, son muy importantes las estrategias de protección. Aquí vemos un cuadro en el que en el tiempo pues se va viendo cómo evoluciona, ¿no? Primero tenemos unas estrategias de protección de la investigación más básicas, se concede la patente. Desde luego el lanzamiento del mercado, al mercado del producto fruto de esta investigación o del procedimiento o del método de diagnóstico lleva bastante tiempo. Esas estrategias de protección tienen que ser sólidas, se tienen que ir formando a lo largo del tiempo y cuando el producto se lanza al mercado pudieron haber pasado a lo mejor 10 años, 20 años desde la primera solicitud de patente. Hay que invertir mucho dinero en la investigación, hay que invertir mucho dinero en la protección y cuando se llega al mercado se tiene una posición fuerte frente a competidores porque eres el único que puede hacer ese producto. Las empresas farmacéuticas no se duermen ahí. Después también hay estrategias para ampliar esa exclusividad, porque no la quieren perder, no quieren quedarse con los 20 años. Son productos farmacéuticos, son medicamentos, por lo tanto pueden intentar ampliar 5 años más. Pueden intentar jugar con triquiñuelas sobre proteger derivados, proteger formas cristalinas, proteger muchas cosas. Y esto lo hacen y así encontramos patentes. Tampoco tenemos que olvidar, aparte de las patentes y otros derechos de propiedad industrial, como estábamos viendo, otros agentes que juegan también en estas estrategias, como son las empresas genéricas, como son las agencias regulatorias, los negocios jurídicos, que veremos una introducción durante esta presentación, y el derecho a la competencia, en el que no vamos a entrar porque sería muy largo y es otra charla. Nos vamos a centrar principalmente en las estrategias de protección de los resultados de investigación, al principio de todo, cuando tenemos los primeros resultados de investigación y debemos protegerlos. Los objetivos de la charla es adquirir conceptos básicos sobre las patentes, adquirir un conocimiento general sobre la tramitación de patentes, porque nos ayudará a comprender mejor cómo hacer las cosas y las informaciones que nos irán llegando si nos introducimos en este mundillo. Y también es importante conocer los derechos que tiene el inventor y el titular. Este es el tópico más general de las patentes y seguro que en este momento todos reconoceremos que alguna vez lo pensamos o al menos escuchamos a alguien decir esta frase, ¿no? Yo un día pues se me va a ocurrir una idea brillante, la voy a patentar y me voy a hacer millonario. Esto es un plan estupendo, pero es muy difícil de alcanzar. El primer problema es que las ideas no se protegen. Lo que se protegen son las invenciones. La idea hay que llevarla a la práctica y lo que se recoge en la patente son los experimentos realizados. La idea hay que reducirla a la práctica. ¿Por qué? Porque para que la patente se nos conceda, nos van a exigir por ley que la invención esté descrita de una manera suficientemente clara y completa para que un experto en la materia la pueda ejecutar. Es decir, a la vista únicamente del documento de patente, siguiendo esos experimentos que dice ahí,
tenemos que poder reproducir la invención. Esto es por la filosofía del sistema de patentes, en el que un Estado confiere ciertos derechos de exclusiva al titular de la patente y a cambio le pide que revele esa invención, que no la mantenga en secreto. Otra opción, si no queremos revelar la invención, es mantener el secreto industrial. En la mayoría de los casos, esta opción no sería muy viable porque una vez puesto en el comercio la invención, cualquiera la podría copiar, porque podría ver cómo funciona, podría ver sus principios, podría analizarlo y entonces llegar a la misma invención y no habría protección. Por ejemplo, en la industria del perfume esto sí sería posible, porque es muy difícil analizar exactamente la composición de un perfume, de todos sus componentes, etcétera, etcétera, y se podría mantener el secreto industrial. Para mantener un secreto industrial, lo primero y más importante es tener unos acuerdos de confidencialidad sólidos, robustos, que solo un reducido número de personas estén al tanto de esa invención y estar seguros de que no nos lo podrán copiar cuando se ponga en el comercio. La suficiencia de la descripción es importante, como veíamos, porque tenemos que contar exactamente qué es lo que hacemos para que otro lo pueda copiar. No lo va a copiar porque tenemos el derecho que nos confiere la patente para impedírselo, pero podría hacerlo. Es decir, cuando la patente expire a los 20 años, los genéricos ya están en el mercado porque van a poder reproducir exactamente lo que pone ahí. ¿Cuánto contar? ¿Cuántos ejemplos hay que poner? Bueno, pues aquí tenemos una patente concedida en Europa que tiene 94 ejemplos. Otro caso es este de la olopatadina, en el que solo hay 2 ejemplos. ¿Por qué hay esta diferencia? Bien, en el caso previo se protegen un volumen grande de compuestos y entonces por eso hay más ejemplos que lo soportan, mientras que en este caso el compuesto la olopatadina ya es conocido, ya se determinó cuáles son sus indicaciones y aquí se protege principalmente su utilización, su administración tópica. Por lo tanto, con 2 ejemplos se consideró que era suficiente y la patente se concedió así. ¿Qué es lo que es una invención y qué es lo que se puede proteger? Bueno, las leyes no nos dicen qué es lo que es una invención ni qué es lo que podemos proteger. Sin embargo, a la vista de los documentos de patentes podemos proteger compuestos químicos, farmacéuticos, instrumental para terapia, la materia biológica se puede proteger, procedimientos de preparación de productos, métodos de diagnóstico, siempre y cuando no se apliquen directamente al cuerpo humano. En general, la doctrina del Convenio de la Patente Europea nos indica que es posible proteger, pues lo que pongo ahí más abajo, physical entities and activity entities. ¿Esto qué quiere decir? Physical entities son objetos, son productos, son maquinaria, son herramientas, son cosas físicas. Mientras que Activity Entity, estos son los procedimientos, los métodos y van a estar definidos en las reivindicaciones con acciones, con actividades, con etapas o pasos. Por lo tanto, en principio, no descartemos nada. No digamos, esto no va a ser protegible, esto no va a ser una invención. Bueno, vamos a estudiarlo, ¿vale? Sin embargo, la ley sí que nos dice qué es lo que no es una invención, por lo tanto aquí ya lo tenemos claro. No son invenciones los descubrimientos, ya simplemente por definición. Las obras científicas no son invenciones, ni los programas de ordenador. Los programas de ordenador se protegen por derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor. Tampoco son invenciones los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales. Esto ya raya más con la psicología. Tampoco pueden ser objeto de patente invenciones contrarias al orden público o a la moral. Eso es en general. Y, en particular, la ley recoge cuatro casos específicos. La clonación de seres humanos, la modificación de la entidad genética germinal del ser humano, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales, siempre y cuando esas utilizaciones no le sean útiles al embrión, y la modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos un sufrimiento sin utilidad médica sustancial para el hombre o al animal. Y este matiz es importante porque si es útil para el hombre o el animal, entonces sí se pueden proteger.
Tenemos el caso de ratones transgénicos que se pueden proteger en el caso de que sirvan como modelos de screening de productos activos. Es muy famoso el caso del oncorratón de Harvard, por ejemplo. Aquel dio lugar a muchas controversias, muchas discusiones en la Oficina de Patentes Europea. Ahora vemos que ese tipo de patentes se conceden de un modo, digamos, entre comillas, más sencillo. Esta solicitud de patente, por ejemplo, solo tardó 5 años en ser concedida. Por lo tanto, vemos que primero tenemos que tener una invención. Ese es el primer paso de nuestro plan de ser millonarios. Y ahora vamos a ver cómo conseguir una patente. Lo primero es consultar con un profesional, porque este es un terreno bastante complicado, primero porque se trata de un terreno legal. Lo segundo es que tenemos que diferenciar entre lo que es una solicitud de patente y una patente concedida. Aunque el documento nos puede resultar similar a golpe de vista, desde luego es muy diferente. Solicitudes podemos encontrar como 1 millón de solicitudes al año, solicitudes internacionales, porque es un procedimiento bastante barato y hay muchos solicitantes que optan por este procedimiento. Dentro de 1 millón de solicitudes hay muchas que no valen nada. Para que sea una patente tiene que pasar unos exámenes y esto es lo complejo y lo complicado. Las solicitudes de patente se publican a los 18 meses desde que se presentó la patente, ¿vale? Desde que se presenta la solicitud de patente en el registro pasan 18 meses y entonces es pública. Antes de esos 18 meses nosotros no conocemos la información que está en ese documento. A partir de ahí cualquiera lo puede consultar en bases de datos públicas que están recogidos al final de la presentación, los enlaces de algunas de ellas. Y tarda entre 3 y 4 años en ser concedida. Ahora hay procedimientos acelerados de concesión y puede ser que se publique entre 6 y 8 meses y que sea concedida, si todo va estupendamente, en 1 año. Con lo cual esto es bastante mejor. Aquí vamos a ver cómo es el procedimiento de tramitación de una patente. Lo presentamos a día 0, mes 0, año 0 y durante un periodo de 12 meses tenemos un derecho de prioridad. Durante esos 12 meses podemos realizar más experimentos y completar con ellos nuestra solicitud de patente, hacerla más sólida, más consistente, tener nuevos resultados que amplíen incluso la patente. Eso lo mejor es consultarlo con un profesional, pero existe la posibilidad. Y en esos 12 meses, que está en oscuro porque todavía no se publicó, tenemos que pensar qué queremos hacer con ella. Si nos interesa continuar, porque esto lo presentamos en una única oficina en todo el mundo. Nosotros, por ser españoles, por ley debemos de presentarlo en España. Y a los 12 meses decidir si vamos a extender a otros países, porque veíamos antes que es un derecho territorial. Si queremos tener el derecho a impedir que otros fabriquen en Francia, tenemos que tener la patente en Francia. Si queremos impedirlo en Estados Unidos, tenemos que tener la patente en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que definir nuestra estrategia comercial para hacer una mejor estrategia de protección. Vemos aquí ejemplos, por ejemplo, pues extenderla a la región Europa, que ahí la normativa es el Convenio de la Patente Europea, a Estados Unidos, a Canadá, Japón, donde nosotros pensemos que puede ser interesante. El coste a mes 12, en este caso del procedimiento, sería, vamos a poner una media de 6.000 euros a cada oficina a la que la queramos extender. 6.000 euros en Europa, 6.000 euros en Estados Unidos, 6.000 euros en Canadá y 6.000 euros en Japón. Y ese es el comienzo del procedimiento, porque luego en cada una de esas oficinas va a haber un examen de nuestra solicitud de patente. Otra opción es la vía PCT. El Tratado de Cooperación en materia de patentes, que veíamos al principio, es lo que regula un procedimiento administrativo en más de 140 países que nos permite extender la toma de decisión desde el mes 12 hasta el mes 30. Por lo tanto, nos da un margen para poder decidir a qué países entrar. Pero esto ya no es más extendible ni nada, y en el mes 30 tenemos que decidir a qué países vamos y poner sobre la mesa toda esa cantidad de dinero que veíamos. Por lo tanto, las patentes son caras
Solo son rentables si luego va a haber un beneficio económico, porque si no solo es gastar dinero y gastar dinero. El derecho que te confiere es impedir a otros en el comercio, por lo tanto no tiene sentido mantener una patente si no vamos a llegar al comercio. Si no encontramos, en nuestro caso, que somos organismos públicos, si no encontramos una empresa interesada en explotar esa invención, no tiene sentido continuar. Vamos con el examen. Aquí es donde nos tenemos que echar a temblar. En cada oficina de patentes vamos a tener un examen según el criterio de examen de esa oficina. En general hay criterios generales, estándar, pero la interpretación de cada uno de ellos va a estar dada por la normativa de ese país en cuestión. El examen consiste en evaluar la novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, suficiencia de la descripción que veíamos antes, soporte de la invención, que son los ejemplos, y la unidad de la invención. Vamos a ir punto por punto rápidamente porque en cada uno de ellos podríamos estar hablando horas sobre la interpretación de cada uno de ellos. ¿Vale? Lo más importante en la novedad es tener en cuenta que una divulgación que se realiza antes de la presentación de la solicitud de patente ante la Oficina Española de Patentes anula la novedad y, por lo tanto, nunca vamos a tener una patente concedida. ¿Qué son divulgaciones? En realidad la ley no habla de divulgaciones, sino de acceso público. Y acceso público todavía es un término mucho más amplio y general que una divulgación. Pero en la actividad científica habitual nos vamos a encontrar con artículos científicos, tesis doctorales, conferencias, y no solo veamos conferencias como pósters o como abstracts, sino también las conferencias orales que se hagan en los congresos, porque ahí va a haber testigos y se van a poder grabar o recoger o hacer actas de esas conferencias, y la comercialización. Por lo tanto, es importante que si queremos patentar, esto lo tenemos que hacer antes de publicar. Y hay que consultar con un profesional para que evalúe esa novedad. La actividad inventiva es otro criterio de patentabilidad. Es más complejo que la novedad, porque lo que dice la ley es que una invención implica actividad inventiva cuando no resulte evidente del estado de la técnica para un experto en la materia. Bueno, primero hay que definir qué es un experto en la materia. No es el que más sabe en la materia, no es el mayor genio y el que mejor conoce todos los avances científicos en ese sector, sino que es alguien de conocimiento medio que conoce muy bien lo que está publicado en libros de texto, en monografías, en publicaciones de consulta general, digamos, y que es capaz de seguir una receta científica también. Que no resulta evidente del estado de la técnica. Hay que definir qué es lo que es estado de la técnica, que no resulta evidente. Evidente es un término muy relativo. Entonces, en la mayoría de los casos es muy argumentable la actividad inventiva y es lo que más se debate en el periodo de examen con los examinadores. Pero no lo debemos de confundir con la altura científica, porque una patente no es un reconocimiento científico, sino que es un documento legal que nos da derecho en el comercio. Por lo tanto, que nos digan que no tiene actividad inventiva no quiere decir que sea una invención mala, que sea una investigación que no ha sido bien llevada, no tiene nada que ver con eso y en la mayoría de los casos va a tener que ver principalmente con cómo está redactada la solicitud de patente, qué palabras están recogidas ahí y cómo se expuso el problema que se quiere resolver del estado de la técnica. Por lo tanto, es importante también consultar con un profesional. La aplicación industrial en la mayoría de los casos se presupone, es otro criterio de patentabilidad, y habitualmente surge ya de forma evidente de lo que se está protegiendo. Sin embargo, la ley sí que recoge que cuando se protegen secuencias o secuencias parciales de un gen, debe de figurar explícitamente en la solicitud de patente cuál es la aplicación industrial. El concepto inventivo, digamos que es un criterio más administrativo, porque lo que las oficinas de patentes no permiten es que en un único documento, pagando una sola vez tasas para hacer el examen, que puedas proteger, imaginemos, una rueda de bicicleta y un volante de un camión. Vale, esto no tiene unidad, ¿no? Por lo tanto, en ese caso,
piden que se divida en 2 solicitudes de patente, la de la bicicleta y la del camión. Sin embargo, si hay distintos productos, procedimientos, etcétera, que tienen una línea inventiva común, entonces sí está permitido protegerlo todo en la misma solicitud de patente. Y, por ejemplo, aquí vemos de Scripps pues, que protegen un polipéptido y el anticuerpo, y del polipéptido protegen una composición que la contiene, el uso de ese polipéptido, un procedimiento para obtenerlo, y del anticuerpo protegen también su uso. Y en esta patente de Schering pues se protege un compuesto químico, una mezcla de compuestos que contiene ese compuesto químico, la composición farmacéutica de la mezcla, el procedimiento de obtención del compuesto químico, etc. Por lo tanto, siempre que haya un concepto inventivo común, en este caso es ese compuesto químico, está permitido proteger varios productos y varios procedimientos en la misma solicitud de patente. Lo más complicado ahora, una vez que tenemos la patente, que ya pasamos los exámenes o no, o que estamos en el proceso de tramitación, es los negocios jurídicos, llegar al mercado, transferir esta investigación, la invención fruto de esa investigación, transferir los derechos que protegimos mediante solicitud de patente, transferirlos a una empresa que esté interesada, para que esto llegue al comercio, llegue a la sociedad y llegue a los consumidores. Los negocios jurídicos que se permite hacer son muchos, incluso se puede hipotecar una patente. Todo dependerá de cuánto valore el banco que vale esa patente, pero es hipotecable. Se pueden ceder, se pueden transferir por sucesión o concertar contratos de licencia. Esto nos permite la ley. Vamos a diferenciar 2 terminologías. La cesión, que es un contrato que se puede asimilar a la compraventa, ya que si tú cedes a una empresa una solicitud de patente o una patente, hay un cambio de titularidad, el organismo que generó esa invención deja de ser el titular y va a ser la empresa a quien se le cede, y por lo tanto será la empresa la que cuente con todos los derechos sobre esa invención. Mientras que una licencia se asemeja a un arrendamiento. En ese contrato se autoriza a la empresa a ejercer ciertas facultades para la explotación del mismo y se pueden limitar de muy diversas maneras. Hay que tener en cuenta que tanto la solicitud de patente como la patente concedida pueden ser objeto de esas licencias. Por lo tanto, como organismos públicos que realizamos investigación, debemos de tener en cuenta esto para que desde el momento en el que registramos la patente, empezar a buscar posibles empresas interesadas, posibles licenciatarios, averiguar cómo podemos madurar de la mejor manera, de la manera que mejor reciba el mercado nuestra invención. Y esto es importante para que en el mes 30 tengamos una posición en la que si decidimos no continuar con la solicitud de patente, tengamos argumentos y veamos que hicimos todo lo posible para transferir esa invención. Además, esas licencias que veíamos que eran una autorización para que la empresa ejerza ciertas facultades, se pueden conceder en su totalidad o en alguna de sus facultades. Es decir, podemos autorizar a una empresa a que utilice un producto que está protegido en la patente para determinados usos y a otra empresa facultarla para que lo utilice para otros usos, por ejemplo. Se puede limitar en cuanto al territorio, que el territorio sea nacional o que sean determinados países y otras empresas otros países. Y las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. Esto quiere decir que si lo licencias a una empresa de forma exclusiva, esa va a ser la única empresa que tenga esas facultades y no lo vas a poder licenciar esas mismas facultades a otra empresa. Incluso el titular no podría ejercer esas facultades si las licenció de forma exclusiva. Algo importante y que puede preocupar a los investigadores es, bueno, bien, yo me meto en el jaleo de investigar, hago todos los esfuerzos, busco financiación, maduro la investigación, empiezo con el lío esto de la patente, de redactar, de agentes, de lenguaje que no entiendo porque es el lenguaje legal,
todos los procesos de tramitación, las contestaciones a los exámenes de las oficinas de patentes, que pueden durar 3-4 años. Si empezamos en una solicitud de patente en España hoy, a lo mejor nos viene una comunicación de la Oficina Europea dentro de 7 años. Por lo tanto, es un esfuerzo grande. ¿Qué tengo a cambio? Como inventor. Bueno, pues tienes la satisfacción de tener una solicitud de patente o una patente concedida, o en el mejor de los casos tienes la satisfacción de que eso se transfirió y llegó al comercio. En el artículo 10, el derecho a la patente dice que pertenece al inventor o a sus caushabientes. Esto es en el caso de, como digo yo, pues inventos, lo que tú haces en tu garaje. Tú eres el inventor y tienes el derecho de ese invento. Pero en el caso de que sean invenciones laborales, como es los casos en los que estamos hablando en organismos en los que se investiga, esto va a pertenecer al empresario. La ley habla de empresas y esto es trasladable a cualquier otro organismo. Van a pertenecer al empresario. Por lo tanto, van a pertenecer al Sergas, van a pertenecer a la Universidad de Santiago de Compostela, van a pertenecer a Almiral, van a pertenecer a quien emplee a ese inventor. Desde luego, el inventor va a tener el derecho moral de ser mencionado en la solicitud de patente y en la patente concedida. Pero no tiene derecho, según la ley española, a una remuneración suplementaria por esa invención. Y tiene el deber de informar al empresario. Es decir, un trabajador no puede decir, bueno, yo hago esta invención y me voy de la empresa y lo patento por mi cuenta. No, eso está en contra de la ley. Porque tiene el deber de informar al empresario. ¿Qué ocurre con los organismos estatales y las universidades? Bien, lo que dice la ley es que las normas que anteriormente veíamos para las empresas también son aplicables a los funcionarios, empleados, trabajadores del Estado, comunidades autónomas, etc. Un caso particular que recoge la ley es el caso de las universidades. En el caso de las universidades, el profesor de la universidad que genere una invención patentable que se transfiere y que tenga remuneración económica, sí tiene derecho a esa remuneración económica y el porcentaje al que tiene derecho se va a recoger en los estatutos de la universidad. Y esa es la excepción que marca la ley, junto con los organismos públicos de investigación, como puede ser el INIA u otros, en donde ahí se regula por un Real Decreto. Y, igual que en el caso de las empresas, los profesores de universidad deben de notificar inmediatamente a la universidad esa invención. En conclusión, las patentes son relevantes en los negocios, las patentes y solicitudes de patente son transmisibles, las solicitudes de patente son transmisibles, por lo tanto, desde el momento en el que presentamos una solicitud es importante ver cómo transferirla. Es importante consultar con un profesional, sobre todo sobre los criterios de patentabilidad a la hora de redactar una solicitud de patente y de tramitarla. Y también es conveniente analizar si una investigación es una invención patentable antes de que sea accesible al público. Si no, después no tendremos novedad ni actividad inventiva y, por lo tanto, no lo vamos a poder proteger, ni incluso aun cuando sea muy conveniente para el mercado, aun incluso cuando sea muy conveniente para la salud pública, etc. Las referencias bibliográficas que se recogen aquí son el enlace con la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ahí se puede encontrar muchísima información sobre legislación y sobre muchas cuestiones de patentes. Ahí se recoge la ley de patentes, que marco aquí en el enlace, el acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual en el comercio, que este es un acuerdo internacional anexo a la Organización Mundial del Comercio y que homogeneiza en los países de la Organización Mundial del Comercio las cuestiones sobre propiedad industrial. Y los dos últimos enlaces son de bases de datos en donde se pueden localizar documentos de patente que hayan sido publicados, es decir, después de 18 meses. Bueno, espero que os resulte útil. Espero que protejáis vuestras invenciones y, sobre todo, espero que lleguen al comercio.